Continuamos el paneo semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban a nuestro canal Paneo Semanal, comenten, den like, lo que les guste, no les guste, usted dice ahí, nos sugiere temas y nosotros, en la medida de lo posible, trataremos de complacerlo. Antes de irnos con el invitado, hay un tema que se nos quedó en el segmento pasado y es el viaje del presidente Abinader a Washington a reunirse con Marco Rubio. Viaje sorpresivo, rápido, del cual se habló poco. No, yo dije, me acabaron después, porque yo ponía en duda. El objetivo. Que no aparecía en la agenda del secretario de Estado el viaje, ni fue anunciado por la Embajada Americana en Santo Domingo. Bueno. Sino que fue una nota de la Presidencia de la República. Incluso cuando tú ves la reunión que efectivamente se dio en Washington, yo decía que qué bueno que fuese así, porque hay temas siempre importantes que tratar con el secretario. Estaba Rubio. El ministro Paliza. Se produce en el lobby de un hotel, ni siquiera en el lobby del hotel. Se produjo en el vestíbulo, antes de entrar al salón de eventos, donde el presidente Abinader recibió un premio del Instituto de Hispanos en el Congreso, que es, digamos, el brazo institucional del Caucus hispano en Capitol Hill, y le dio un premio a Marcos Rubio por los Life Achievement, es decir, logros de vida, como hispano, ex senador, además, de republicano. Y le dio un premio al presidente Abinader por logros en política internacional, muy probablemente, eso no lo dice, pero un premio que lo hizo el lobby es para allá. El representante es para allá, que además los recibió en su despacho y los reunió con varios congresistas norteamericanos en la tarde. Entonces, ellos cogen 2 sillas, de las mismas sillas que se alquilaron para el evento, la ponen ahí. Sí, tipo Tron Zelensky. La embajadora dominicana, que es extraordinaria, la embajadora Castillo, que yo conocí en México y que es una mujer con una carrera muy buena y ella con mucha capacidad. Llevó su bandera abajo el brazo, la montaron ahí, La foto. Y hicieron la foto y la reunión. No se sabe lo que hablaron, porque no se dice. Se dice, bueno, que hablaron del tema haitiano, del narcotráfico, de seguridad, de los temas, pero no entra en detalle de la información. Eso coincide con una información. Entonces hay unas informaciones. Pero lo que te quiero decir que Luis no fue recibido de manera oficial. No, porque fue ni una cuestión. Fue recibido en el Departamento de Estado. Y parece que fue una cuestión urgente, porque en Haití hay dos temas que están gravitando, ¿no? El primero es la declaración como de organizaciones terroristas de las bandas Vivan Sam y Grand Griff. Vivan Sam es una confederación de bandas que la maneja Barbecue. Y la otra banda es Grand Griff, que tienen ocupadas las 2 principales carreteras que van desde Puerto Príncipe, que es la capital, hacia el norte, una a Cabo Haitiano y la otra hacia la parte noroccidental. Sí, porque Gran Grife opera en el Artibonito. En el Artibonito, que es donde cruzan las 2 carreteras, de las 2 intersecciones. Pero hoy en día son las 2 bandas, confederación de bandas más grandes de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que esa declaración como organizaciones terroristas implica el poder perseguir a ciudadanos de otros países que cooperen con esas bandas. Que coopere, sí. Norteamericanos, dominicanos franceses, canadienses, exacto, españoles. Según la información que se maneja en Haití, el tema del tráfico de las armas, han identificado 8 puntos en la frontera por donde entran las armas a Haití. Y probablemente conecten eso con las municiones que se perdieron en la policía y con investigaciones que se han estado haciendo el gobierno haitiano en una operación triangular con el gobierno norteamericano y el dominicano. Han prohibido el tránsito de mercancías por los puertos dominicanos hacia Haití. Le prohibieron a la aduana haitiana que reciba mercancías que vengan en tránsito. Hay unos 10,000 contenedores que están parados aquí, según los comerciantes importadores. El transbordo de mercaderías de República Dominicana a Haití, o el tránsito,
se identificó como uno de los orígenes de ingreso de armas y municiones para las bandas. Entonces, es proveniente de Estados Unidos. Es muy probable que haya alguna listica por ahí que estén manejando con dominicanos, bueno, que lo lleven. Probablemente civiles y militares, funcionarios de algunos, es probable, yo no sé, estoy especulando. Probablemente se requiera. Cuando aplican este tipo de medidas, prefieren llevarse a los extranjeros que accionar en contra de los americanos. Exactamente. Probablemente en el transcurso de los próximos días veamos que se estén llevando un par de gente de aquí que ha ayudado con ese trasiego de armas. Y también hay otro problemita de seguridad en Haití. En Haití el año pasado hubo una huelga en la Dirección General de Impuestos. Y ahí es que se emiten, en combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es que se emiten los pasaportes. Si impuesto interno está cerrado, no pueden vender los impuestos para vender los pasaportes. Pero en ese cierre se emitieron unos 35,000 pasaportes. Se hizo un sondeo con unos 700 pasaportes. Se determinaron que unos 550 y tantos tienen datos alterados o falsificados. Y ahí puede también haber un riesgo de seguridad de gente que anda con pasaportes, con libretas originales, pero con datos falsos emitidos en Haití de forma irregular. Y probablemente hay alguna gente de esa que esté aquí o esté en alguna lista internacional. Entonces, todo eso había que hablarlo en Washington personalmente con Marco Rubio. Probablemente por ahí... pero yo te voy a decir algo. No sé, porque es una especulación. Y estamos especulando dentro del marco de lo mágico religioso. Pero sí, porque el problema de seguridad en Haití es grande. Así enorme. Tiene muchas aristas y tiene muchos años. Es decir, sí. No creo que por unos pasaportes haya... No, pero probablemente el primero sí. Lo que sí también se dio, ya para terminar y ir con el invitado, es la visita de Sergei Lavrov, una visita extraña también. Porque vino rápido, de que inauguró una embajada, que yo no vi la inauguración. No. Yo no vi el cóctel, la actividad, la cosa. Hay un local, sí. Hay un local, pero no vi que él fue al local y que el presidente Abinader fue o el secretario de Relaciones Exteriores hizo un cóctel y se inauguró la embajada. Aquí que se le dio a Marco Rubio mayor preponderancia. Sí, claro. Aparte de eso, cómo se recibió a Lavrov. Entonces parecería que Lavrov vino a decir algo que no podía decirle por teléfono a Marco Rubio. Ajá. Y el presidente fue a decir. Me dice este hombre que tal cosa. Bueno, estamos con Richard Medina, economista, ya un asiduo visitante de este programa. Lo vamos a nombrar economista oficial de Paneo Semanal. Y bueno, Richard, tú no necesitas mucha introducción. Yo creo que la mayoría te conoce. Bueno, y otros programas, porque Richard es una figura de los medios, dando sus opiniones y de las redes sociales. Y un oyente, yo quisiera que tú, porque me pareció interesante que un oyente llamara y dijera que está más pobre. ¿Cómo se mide que hace un tiempo? Él quiere saber cómo se mide la pobreza. ¿Por qué cree que está más pobre? ¿Cuáles son los indicadores? Hay varios modelos para medir la pobreza. Un poquito que tú no hables de eso y que nos diga por qué el oyente se siente más pobre hoy que ayer. Primero que nada, muy buenos días. Para mí es un placer estar de regreso acá, Paneo Semanal. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora y que nos van a escuchar posteriormente a través de YouTube. Con el tema de pobreza hay distintas maneras de medirla. Una manera es con la llamada línea de pobreza, que es la medida que usamos en República Dominicana, línea de pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Se hace una canasta de bienes, que son la canasta de bienes que le garantizan a un ciudadano dos cosas. Primero, consumir una cantidad mínima de calorías, que aquí son 2.000 calorías diarias. Y segundo, eso es para la parte alimentaria. Segundo, consumir una serie de bienes y servicios que le garantice dignidad. Tener una casa, educación, salud, etc. Entonces se calcula cuál es el costo de esa línea de pobreza, de que esa persona en un mes pueda tener acceso y satisfacer esas necesidades de todos esos bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Actualmente, para el cierre del año pasado, era de 7.900 pesos por persona. Si tú tienes un hogar de unas 3.1 personas, que es el promedio de República Dominicana, eso da como 24.000 pesos más o menos, un poquito menos. Entonces, aquellos hogares
Esa es la canasta. El costo de la canasta. El costo de la canasta. O sea, que aquellos hogares que ingresan Pero yo había oído otra cifra un poquito más alta. No, lo que pasa es que hay una que es la canasta básica del dominicano de acuerdo a la inflación, al IPC, el índice de precio al consumidor. 47. Que esa es la que se utiliza para medir inflación. Okay. Ahora, esta es la que se utiliza para satisfacción de necesidades. Necesidades básicas. Necesidades básicas. Sí. Entonces, aquellos hogares que ganan, no solamente a nivel de ingreso laboral, sino también a nivel de remesa, lo que le envían, de alquileres, si tienen, de intereses que le paga un certificado, de subsidio que le da el gobierno, pues se suman todos esos ingresos que tiene el hogar. Y si ese hogar tiene un ingreso superior a los casi 24,000 pesos mensuales, pues entonces los miembros de ese hogar, cada uno de los componentes de ese hogar, no es pobre. Si suma menos, es pobre. Yo creo que es una canasta relativamente baja a nivel de precio. Creo que debería ser un poco más alto, precisamente por lo que tú planteas de la canasta básica de acuerdo al índice de precio al consumidor que se usa para calcular la inflación. Eso es un punto. Sí, porque yo te preguntaría, ¿en esa canasta hay transporte? Sí. ¿Hay educación? Hay un componente de transporte, educación, salud. Okay. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que si uno lo ve por diferentes componentes del ingreso de los hogares, no del gasto, sino el ingreso, un poquito más de la mitad, 53%, es básicamente el salario laboral. Un 16% es ingreso por salario no laboral, es decir, alguna chiripa que se consigue. Pero hay un 11% que es la imputación del alquiler. Si tú tienes vivienda propia, te imputan eso como un ingreso, porque tú no estás pagando el alquiler. Y además hay como un 3% que son subsidios, incluyendo si tú tienes niños en edad escolar que van a la escuela pública, pues entonces ahí hay un programa de alimentación escolar que le dan almuerzo, desayuno y merienda. Entonces, ¿cómo se ha comportado la pobreza monetaria? Bueno, digamos que del 2019 a esta parte, que es el comparativo. Ha ido bajando. Está actualmente en 19%. De acuerdo a la última cifra de 2019 está como por 24%. Pero ahí hay algunas cosas que llaman la atención. En 2022, 2023 hubo un cambio de la metodología de cálculo para agregar, entre otras cosas, eso que mencioné, el programa de alimentación escolar, como parte del ingreso de los hogares, para aquellas personas que tienen niños en edad escolar beneficiándose de ese programa. Y segundo, que creo que es lo más interesante, es que no se cambió un poco la medida de cómo calcular el costo de la canasta básica. Recordemos que si un hogar gana por encima de la canasta básica para temas de pobreza, pues no son pobres ninguno de los miembros. Si gana por debajo, todos los miembros son pobres. Entonces, al hacer ese cambio, me surge a mí una duda. Creo que debería ser un poco más alto el precio de la canasta. Y lo digo porque, si bien ha bajado 5 puntos porcentuales la pobreza de 2019 a 2024, cuando uno ve el ingreso salarial en términos reales, o sea, sacando la inflación, el crecimiento de 2019 a 2024 ha sido menos de 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente más grande que puede explicar el aumento de los ingresos de la familia, que es el salario por trabajo, no ha crecido tanto después de sacar la inflación y por lo tanto eso es lo que básicamente está explicando esa reducción tan alta de la pobreza. O sea que yo creo que hay algo que me genera a mí ruido. No digo que esté mal porque no tengo toda la información de cómo se está calculando, pero sí creo que debiera haber quizá por el lado del ingreso o por el lado de cómo sube, si debería subir más rápido el precio de la canasta para ver si efectivamente hay tanta gente. Entonces vamos al oyente. El oyente dice que está más pobre, que se siente más pobre. Porque una cosa que él se siente más pobre. No. Y luego dice... No, porque él dice que trabaja lo mismo, que hace lo mismo. Exacto, y gana lo mismo probablemente. O lo que tú dices, el salario de él se ha incrementado, pero no en la misma proporción quizás que los niveles de inflación. Ahora, él también dice y señala algo que se ha mencionado mucho, como que si la pobreza ha bajado, los subsidios sociales se han incrementado. Incluso el número de beneficiarios se ha duplicado. Entonces pensaría uno que quien se beneficia de un subsidio social es una persona pobre, que está por debajo de la línea de pobreza y que requiere la ayuda del Estado, ese estado de bienestar, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades básicas. Pero hoy en día esto abarca una población
creo que de más de 3 millones de personas. Mira, con la primera pregunta del oyente, sucede que su salario el salario nominal, es decir, lo que él recibe cada mes, pudo haberse incrementado en los últimos años. Pero si la inflación o el precio de las cosas que ese oyente consume, que no necesariamente la inflación, puede ser que él consuma algunos bienes más que lo que dice la canasta para inflación. Si lo que ese oyente consume ha subido más rápido de precio que su salario, pues él automáticamente está perdiendo ingreso en términos de lo que puede comprar. Exacto. O sea que se está volviendo más pobre. Yo creo que ese es lo que se ve en la generalidad de los consumidores dominicanos, la generalidad de las personas que trabajan. Y por eso yo digo que hay que prestar más atención a cuál es el cálculo que se está haciendo a nivel de la definición de cuál es la línea de la pobreza monetaria. Hay otros indicadores, como por ejemplo la pobreza multidimensional, que él la mencionó. Que además, claro, que además de la pobreza monetaria, o el indicador de la dimensión monetaria, tiene dimensiones o indicadores vinculados con acceso a vivienda digna, claro, digamos. A vivienda digna, a educación, si el piso de tierra, salud, si tiene servicios sanitarios. Entonces, esa yo creo que es una medida que, uno, el país debe estar más abocado a asumirla, y dos, que te da una visión más completa de lo que es la pobreza. De por qué hay más personas con subsidio, eso tiene varias razones. Una razón es que yo creo que ha aumentado la cantidad de personas que no son pobres y están dándole subsidio. O sea, que hay un problema ahí de lo que se llama liqueo. O sea, de personas que no deben recibir el subsidio. O sea, más bien es un clientelismo. Bueno, se puede ver como clientelismo. Segundo, creo que hay muchas personas que, si bien no son pobres desde el punto de vista estrictamente de la pobreza monetaria, es decir, que ganan lo suficiente ganan más en su hogar, más de los 24,000 pesos mensuales, son personas en vulnerabilidad, que si tú le quitas ese subsidio, automáticamente caen por debajo de la línea de pobreza y todos se convierten en pobres. O sea, que son vulnerables, están como en la frontera. Y creo que hay un tercer punto que es muy técnico, es un poquito técnico, y es que para los subsidios sociales, el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, o no sé si ya se convirtió en otra cosa, si lo fusionaron, porque han dado como mucho patinaje con eso, para atrás y para adelante, tiene una especie de censo de los hogares dominicanos, o de una gran parte de los hogares dominicanos, donde, dependiendo de características del hogar, si tiene piso de tierra, si tiene ciertos electrodomésticos, si son 5 personas pero tienen una sola habitación para que duerman, si tienen un solo baño o si no hay baño dentro de la vivienda. Entonces lo va clasificando en lo que se llama el índice de calidad de vida. Uh-huh. Y dependiendo de cuál sea, de en qué grado de índice de calidad de vida caiga el hogar al que tú perteneces, tu familia completa puede clasificar para ser designado como un beneficiario de los programas sociales. O sea, eso, al menos hasta 2020, tenía una lógica bastante robusta. Inclusive la Universidad de California en Berkeley venía aquí recurrentemente a hacer estudios para ir afinando el mecanismo de selección. Siempre se van a cometer errores, pero mientras más afinados sean, menos son los errores. Entonces, si tú tienes muchas personas que tú no estás haciendo bien esa selección, pues tú vas a tener gente que no necesariamente debería ser beneficiario, beneficiándose. Y también gente que debe beneficiarse porque son pobres, recuerda el índice de calidad de vida, que es lo que se llama subestimación, pero que no se está beneficiando. Y la otra, que creo que no es menor, es que al tú ampliar tanto la cantidad de beneficiarios, tú ya automáticamente comienzas a darle el beneficio a personas con índice de calidad de vida 1 y 2, que son quizás los hogares más en situación de más vulnerabilidad, pero también vas a comenzar a incluir hogares que no lo merecen, que están en el índice de calidad de vida 3. Entonces, yo creo que hay un conjunto de factores que está explicando por qué hay tanta gente llegando a los programas sociales del gobierno, a pesar de que la pobreza se dice que está disminuyendo. Y yo creo que es más que nada un tema de que no se está haciendo una buena selección de quiénes son los que deben estar ahí. No, y déjame decirte que esto tiene un beneficio colateral desde el punto de vista político que no es desdeñable. Es decir, tener 3 millones de gente bajo una tarjeta donde tú le depositas alguno de los subsidios que hay, bueno, ya sea bono luz, bono vivienda, apoyo al estudiante, que tiene un hijo con diferencia, ¿verdad?, discapacidades, o sea, comer el primero, o sea, bono gas, o sea,
hay toda una batería de subsidios que realmente si tú, mientras más gente tú tengas con esa tarjeta, pues tú tienes algún nivel de influencia, evidentemente. Tú tienes un 54% según el CRES de personas estado dependientes en este país. Bueno, 54%. Eso es una. Yo escribí un artículo analizando la tarjeta esta navideña, el bono navideño, que eran 3 millones, y que salieron individuos como los 3 expresidentes vivos que tenemos ahí como beneficiarios. Cuando esa gente... Salí muchísima gente. Bueno, yo pero también. en el caso de ellos 3, es paradigmático porque ellos se supone que tienen una pensión del Estado. Una pensión que no son 2 pesos. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para controlar que gente que quizás no esté cotizando, no sé, a la TCS, le den un bono de esos, pero que tiene otros ingresos que no son laborales, que lo llevan a un nivel de índice de calidad de vida o de trato social muy por encima del dominicano promedio? Esa era una. Y la otra es que pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, ahí se dieron 3 millones de bonos. Eso yo calculaba que era más del 70% de los adultos dominicanos, porque es un bono que se da directamente a adultos. No es un bono, o sea, era un bono que se supone por familia, para adultos. Más del 70% de los adultos dominicanos. Y segundo, en mayo, abril de 2024, recordemos que hay elecciones en mayo, elecciones presidenciales. Aquí hay 3 millones de familias. Bueno, lo que pasa es que ahí el cálculo es cierto. El cálculo que yo hacía era que también habían hombres y mujeres en una misma familia que le tocaba. Exacto. Pero la última, ese bono, el bono educativo, se dio, creo que fue en mayo, en abril, cuando las clases se inician en agosto. Sí. Entonces tú dices, coño, pero ¿para qué? Y hay una cosita en febrero también, que dan un bono a 1,000, una cosa así. Pero bueno, vámonos a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien.